adoramos, Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, y en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Hoy le puede levantar esto con nosotros y decirle: Señor, te alabamos. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, que eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amane, vamos, levante su voz y dígale: un gran estruendo se escuchó. Dígalo: ¿dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Tu iglesia te dice: Señor, y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, y eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Esta es la fe que profesamos y decimos: muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, y en su presencia estaré, y cara a cara le veremos algún día. Esa es la fe que creemos, que sí, Él murió, pero no se quedó clavado en esa cruz. No se quedó en esa cruz. Él salió victorioso. Él venció la muerte. Cuando el pecado pensó que tenía todo dicho, cuando el pecado dijo: ya no puede más, estos clavos salieron volando, esa piedra fue movida, esos latigazos, esa sangre vertida en esa cruz fue por amor a cada uno de nosotros, para restablecer nuestra vida y decirle:
Aleluya. Tú has vencido, Señor. Tú ya venciste en esa cruz. Aleluya. Santo. Vamos, dígalo. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Tu iglesia dice: gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Oh sí, Señor, tu vida desde ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Vamos hoy. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Dígalo. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Perfecto fue tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Oh, tu vida, Señor, La bestia. y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor. Y digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey, a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey, a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey, a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Sea sublime, perfecto es tu amor. No te adoramos, Señor Jesús. Cargaste tú, tomaste mi lugar, Señor. Cargaste tú mi cruz. Tu vida desde ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí.
Señor, te damos la gloria a ti, amado Jesús. Te damos la gloria a ti, Jesús. Porque no te importó la condición de mi corazón. No te importó. No te importó. Y tú lo diste todo por mí, Jesús. Habrá un día que todos reconocerán tu grandeza, tu poder, tu autoridad, tu poderío, tu majestad. Tú, Señor, eres el gran yo soy. Tú, Señor, eres mi libertador. Tú, Señor, eres mi salvador. Tú, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Cristo.
el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Y desde mi alma brota una alabanza. Aleluya al Cordero inmolado. Aleluya al Cordero inmolado. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora Te decimos, está. Señor, en esta tarde, Los cielos no hay declaran, nada mejor que tú, tu Señor. gloria Con proclama. tu vida venciste. Resucitaste en Oh, mi Señor majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
Oh, y que el Padre ve a su Hijo colgado en ese madero. Pero ¿saben las últimas palabras que Él dijo en ese madero? Consumado es, terminado es, la obra está hecha. Todo lo hago por amor a ellos, Padre. ¿Y sabe cuál es lo más hermoso? Que aún siendo juzgado injustamente por nuestros pecados, juzgado injustamente por nuestros afanes de esta vida, juzgado injustamente por nomás un capricho de nosotros, Él dijo a los cielos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué más fuerza tiene eso que el puritito amor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no le podemos cantar hoy y decirle gracias? Gracias por esa cruz. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias, Señor, por esa sangre. Que usted, el Señor, el peso pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. Dígalo conmigo. Y en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor nos pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. Dígalo. Y en el Calvario venció. Y en la cruz mi Salvador me rescató
iglesia. Denle un fuerte aplauso a su Señor hoy. Te adoramos. Por eso al principio veíamos, ¿qué más podemos hacer sino adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Oh, no hay mejor manera que decirle santo, 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 santo. Oh, santo Señor. Vamos, dígale santo. Oh, santo, santo. Oh, santo. Oh, mi Señor. Y santo, santo. Y el Señor Dios poderoso es. Vamos, dígalo a su creador. Y digno eres tú. Vamos, iglesia, dígalo. Y digno eres. Te decimos, tú eres santo, santo. Y el Señor Dios poderoso es. Y digno eres tú. Una vez más, dígaselo, santo. Y tú eres santo, santo. Y el Señor Dios poderoso es. Y digno eres tú, Cordero de Dios. Amén. Aleluya, reinas tú, poderoso Rey. Aleluya, reinas tú, poderoso Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Vamos, levante su voz y dígale al Señor, digno es su nombre, Señor. Oh, digno es su nombre, digno es su nombre. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Holy, worthy is the Lamb, and worthy is the Lamb. Vamos, dígalo. Tú eres santo, santo. El Señor Dios poderoso es. Y digno eres tú, Cordero de. Una vez más, dígalo. Tú eres santo, santo. El Señor
cada uno de nosotros, hermanos. Y así, hermanos, póngase sobre sus pies. Vamos a recoger la ofrenda. Voy a leer un versículo, hermanos, en segunda de Corintios 9, versículo del 6 al 8. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así es, hermano. No sé si entendió esta palabra, hermanos. Si nosotros damos abundantemente, Dios los va a bendecir a nosotros esta noche. Y yo sé que Dios los ha bendecido abundantemente. Yo creo que a nadie Dios le da, hermanos, escasamente. A nadie, hermanos. Dios los ha dado abundantemente, y esta es la hora, hermanos, para agradecer a Dios, para traer las ofrendas, los diezmos, hermanos, y darlos con toda alegría, dice la palabra de Dios. Con alegría, no con tristeza. No por necesidad, hermanos, sino porque estamos agradecidos con un Dios que los suple y los guía, hermanos. Y así, hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga y multiplique las ofrendas y los diezmos. Gracias, Cristo Jesús, por este momento, porque nos hemos gozado en alabanza, Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por este momento y este privilegio que tú nos das a nosotros de dar. Gracias, Cristo Jesús, porque este es un privilegio, Señor, de darte de lo mucho que tú nos das a nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Yo te pido por las ofrendas, multiplícalas, Cristo Jesús. Por los diezmos, bendice al dador alegre, Cristo Jesús. Tu palabra lo dice, que tú bendices al dador alegre. Gracias, y así lo creemos, Cristo Jesús, que tú bendices. Y aquí tu pueblo, Señor, agradecido que esta noche va a venir abundantemente a dar, Señor, de lo mucho que tú los has dado esta semana. Gracias, Cristo Jesús. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Vamos, iglesia, puede cantarle esto al Señor hoy y decirle: cuando estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas su perdón me liberó. Hay una iglesia que le puede decir: tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre soy en tu amor. ¿Cuántos son libres en esta tarde que pueden levantar una alabanza al cielo y decirle: es su gracia la que me salvó, Señor? Me sanó, mas su poder, Señor, oh, es poderoso, Señor. A mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz, Señor, tu voz me
sacrificio. Y hoy podemos cantar eso. Me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen, vivía solo. Vamos, iglesia, dígalo fuerte hoy. Ahora soy ciudadano de Levantamos nuestras manos. Tú me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Vamos, dígalo. Y a la muerte venció, glorioso divina, tu sangre me rescató. Tu voz me habló, y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya, te adoramos, Señor. Gracias, gracias. ¿Cuántos pueden dar gracias al Señor? Todos los días son especiales, pero hoy es un día donde nos hemos reunido para recordar un evento que cambió el rumbo de la historia y que ha cambiado también no nada más el rumbo de nuestra vida, sino de nuestro existir. Amén. Dios me lo bendiga. Le doy la bienvenida a todos aquellos que nos visitan, a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes. Dios les bendiga. Nos da gusto estar este viernes recordando el sacrificio maravilloso que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y yo creo que hoy es un día en que usted va a salir de este lugar aprendiendo algo que va a impactar su vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Por qué no saluda al que está a su lado y le dice: Dios te bendiga, me da gusto verte, saludarte? Y antes de que tome su lugar, me gustaría que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, verso 13 al 17. Te adoramos, Señor. Antes de que Jesús anunciara su muerte, antes de que Jesús fuera a la cruz, Jesús, estando con sus discípulos, habló estas palabras. Mateo capítulo 16, verso 13 y 17 dice: al llegar a la región de Cesarea de Filipos, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo Dios viviente. Entonces Jesús les dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Te adoramos, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón, que nuestra atención y todo nuestro ser esté puesto, Señor, en recibir esta palabra para que venga a edificar a nuestra vida, Señor. Y aún a todos aquellos que nos puedan estar viendo a través de las redes, Señor, que esta palabra pueda traer, Señor, un bálsamo de paz, de gozo, alegría. Y aquellos que aún no te conocen, Señor, puedan conocerte y aceptarte como su único y suficiente Salvador y Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mi hermano. La gente,
yo creo que se ha estado preguntando desde hace más de 2000 años esta pregunta que hizo el Señor: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Usted sabe que hoy en día muchos toman tiempo para recordar y dramatizar, ver películas sobre el evento del sacrificio, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, hasta hoy en día, muchos le odian, otros le aman, otros lo ignoran y otros le siguen hasta la muerte. Pero hoy quiero decirle que la fe del cristiano está fundamentada sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo pensé que iba a decir amén. Por eso nos llamamos cristianos, porque nuestra fe está fundamentada en la persona ¿de quién? De Cristo. Y por eso nos decimos ser cristianos. Ahora, si yo le preguntara esta tarde a usted, como le preguntó Cristo a sus discípulos, porque mire, dejé de decirle que el Señor hizo una pregunta muy interesante. Si yo le preguntara a usted, ¿quién es Jesús?, ¿cómo contestaría? Por un momento tome un tiempo y pregúntese: si me preguntaran ¿quién es Jesús?, ¿cómo respondería yo a aquella persona que me dice quién es Jesús? ¿Titubeando? ¿Extendiendo mi conocimiento? ¿Cómo diría quién es Jesús? A lo mejor usted simplemente respondería que Jesús es el Salvador del mundo. A lo mejor usted simplemente respondería que Jesús es el Hijo de Dios. O muchos simplemente recuerdan a Jesús en caso de su sufrimiento en la cruz por mis pecados. Pero Jesús hizo una pregunta muy interesante, no solamente a sus discípulos, sino primero la hizo en general: ¿qué dice la gente quién soy yo? Y luego después, ¿quién dicen ustedes que han creído, que han andado conmigo, quién soy yo? Entonces, muchas veces la gente que no conoce a Dios solamente tiene una idea de quién es Jesús. Yo inclusive una vez, estando en la ciudad de Guadalajara, fuimos a conocer la Catedral de Guadalajara y me llamó mucho la atención porque en la pared tenían a un Cristo negro que me impactó y estaba así medio rarito, que dije: ay, Señor, así no es mi Cristo. Pero lo más que me impactó es que luego pasamos y estaba como un ataúd, algo ahí. Yo dije: ¿y esto quién se murió? Hay un sepelio. Y nada, que era un Cristo que también estaba ahí en el ataúd. Y entonces yo dije: no, estas personas no han entendido quién es Jesús, porque mi Jesús no está ni colgado en un madero, ni mi Jesús está sepultado o enterrado. Mi Jesús vive. Entonces Jesús le hace entonces la pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que es Jesús? Para nosotros poder describir a una persona, ¿sabes que necesitamos conocerla? Amén. Para que yo pueda describir a una persona, yo necesito conocerla. Muchas veces nosotros podemos venir a la iglesia, haber tenido una experiencia de salvación o una experiencia con Dios, pero si nuestra vida no lleva una relación con Jesús, entonces yo no conozco a Jesús y yo no puedo describir quién es Jesús. Y como te decía, hoy todo el mundo reconoce el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero su sufrimiento no solo es el que nos debe mover nuestros sentimientos. Hoy mucha gente se compadece y su corazón se abre
a ver quién es Jesús simplemente porque sus emociones las llevan a recordar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. En estos días en México estaban muy contentos porque una vez más se iba a volver a llevar a cabo la, no sé cómo le llaman, la parodia o la escenografía de lo que es la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en Iztapalapa. Después de 2 años que se tuvo que parar por la pandemia, hoy este año se volvió otra vez a ¿qué? A renovar, a volver a iniciar. Y la gente estaba motivada, decían que iban a ir no sé cuántos millones de gentes a ver la dramatización. Y nosotros podemos ver gente consternada, gente triste, llorando y queriendo captar quién es Jesús. Entonces, el que mucho traigamos a la memoria el sacrificio de Jesús en la cruz no significa que le conocemos. Mire el Señor Jesús, ¿por qué la importancia del Señor Jesús? Porque dijo, bueno, yo entiendo que la gente diga que yo puedo ser un profeta, yo entiendo que la gente diga que soy, no sé, Jeremías, yo entiendo que la gente diga que soy Juan el Bautista, porque ellos no me conocen. Pero ahora voy con ustedes que han andado 3 años conmigo, que han visto milagros, que han visto el poder. ¿Quién soy yo para ustedes? Y esa es la pregunta que hoy en esta tarde quiero que impacte tu vida y tu corazón. Tú que yo no sé cuántos años has caminado en Cristo Jesús. Tú que dices conocerle. Tú que dices que eres salvo desde que estabas pequeño. O tienes 3 meses o 1 año, no sé cuántos. Para ti, ¿quién es Jesús? Es simplemente el que hoy se recuerda haciendo un sacrificio en la cruz del Calvario como el Salvador del mundo. Es simplemente el que tú lo recuerdas en un crucifijo. Quisiera que llevarte a que el día de hoy, más allá de recordar un evento que cambió el rumbo de la humanidad a través de su muerte, que tengas bien claro quién es Jesús para tu vida. ¿Por qué? Porque si Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy? Es porque Jesús espera que tengamos un profundo sentir de quién es Él. ¿De quién es Él? ¿De quién es Jesús para mi vida? No para la humanidad, sino para mi vida. Porque de esa manera voy a poder entender lo maravilloso de su amor. Voy a entender el amor tan grande del Padre de despojarse de su único hijo para venir a entregarlo por usted y por mí. Mira qué tremendo, aún la Biblia le da muchos atributos al nombre de Jesús. Dice la Biblia que llegó el ángel y se le apareció a María y le dijo, María, vas a tener un bebé y lo vas a llamar Jesús. Y Jesús significa Salvador. Entonces un atributo que le da la palabra es el Salvador. Pero al momento de su nacimiento es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El reino de los cielos ya no estaba simplemente allá, sino ahora el reino de los cielos se ha acercado, está con nosotros. Mira qué tremendos atributos le da la Biblia al nombre de Jesús. Dice Dios con nosotros. Los magos lo llamaron el rey de los judíos. Después que fue bautizado, Dios lo llama, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Es llamado consejero, admirable, príncipe de paz. Entonces esto me lleva a entender que tanto Jesús es hijo del hombre como es hijo de ¿quién? De Dios. ¿Y por qué Jesús es tanto hijo del hombre como hijo de Dios? En algunos pasajes se menciona como hijo del hombre y en otros pasajes la Biblia lo atribuye como hijo de Dios. ¿Por qué?
Porque esto nos dice que sus discípulos, ¿quiénes somos sus discípulos? Nosotros. Nosotros podemos conocer la parte humana de Jesús como el Hijo del Hombre, pero también podemos conocer al mismo Dios como el Hijo de Dios, habitando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces el deseo de Jesús es no solo que nos enfoquemos en un evento donde el Señor dio su vida para salvarte y salvarme a mí, sino que lo enfoquemos en que verdaderamente conozcamos quién es Él. Porque el conocerlo Él nos va a llevar a que busquemos tener una relación personal con Él. Mira, tanto lo importa a nuestro Señor Jesucristo que nosotros entendamos quién Él es, que Juan capítulo 17 verso 3, Juan 17 3, mira lo que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tú y yo no vamos a poder conocer a Dios si no primeramente entendemos y conocemos quién es Jesús. Porque nadie puede llegar al Padre si no es por quién, por Jesús. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer un sacrificio en la cruz para podernos dar acceso de poder entrar a la presencia de Dios. El sacrificio del Señor Jesús nos da libertad para poder entrar y ser justificados ante Dios, y la relación de Dios y nosotros pueda empezar una vez más a existir, y de esa manera empecemos a conocer y tú y yo podamos describir quién es Jesús. El deseo de Jesús, que es a través de su sacrificio, no simplemente lo veamos como el sufrimiento de Jesús, sino lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Hoy en día tú sabes que para muchos sigue siendo simplemente un profeta. Aún para el pueblo judío que no le ha conocido, sigue siendo un profeta. Para otros quizá una buena persona que hizo buenas cosas, y para otros quizá alguien que hizo malas cosas. Para muchos es simplemente una historia religiosa. Para otros han creído en Él, pero muchos le siguen rechazando. Ahora hay algo tremendo en lo que se sabe de Jesús. Él es un hombre que nunca escribió un libro, mas se han escrito miles, millones de libros acerca de Él. Él nunca pintó un cuadro, Él nunca compuso un poema, Él nunca compuso una canción, mas miles de canciones, poemas y pinturas han sido inspiradas en Él. Él nunca formó un ejército, Él nada más tuvo a 12 personas, mas ahora un ejército camina dispuesto a dar la vida por Él. Oh, qué tremendo, millones caminan ahora dispuestos a dar la vida por Él. Déjame decirte algo, Él nunca viajó demasiado lejos. Él siempre anduvo rodeando de donde Él nació. Mas sin en cambio, ahora a través de las redes y los medios de comunicación, su evangelio llega a todos los rincones del mundo. Su ministerio tan solo duró 3 años. Tan solo duró 3 años. Pero ahora tiene años y años, y pasan los años, y cada día más gente está predicando y hablando de ese Jesús. Deja de decirte algo muy tremendo. El tratar de explicarlo es imposible. El ignorar al Señor Jesús es vergonzoso. El rechazarlo es fatal. Nuestro hablar es muy limitado para describirlo. Mi mente es tan pequeña que no puedo comprenderlo. Mi corazón es inadecuado para poder contener toda su presencia.
Pero hay algo muy interesante cuando Jesús hace la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algo que tienes que aprender, mira qué tremendo. Cuando tú lees los evangelios, vas a notar que Jesús nunca se identificó como el Mesías. Jesús siempre se identificó como el Hijo del Hombre. Nunca se identificó como el Cristo. Él nunca dijo: yo soy el Cristo. Inclusive el día que el sumo sacerdote lo estaba condenando a muerte y burlándose, le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y aún Jesús ahí le dijo: tú lo has dicho. ¿Por qué el Señor siempre se dio a conocer como el Hijo del Hombre? Aunque la Biblia lo menciona también como el Hijo de Dios. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2 versos 5 y 10. Porque el Señor quería que nosotros entendiéramos bien por qué Él siempre se identificó como Hijo del Hombre. Nunca se identificó como el Mesías, nunca se identificó como el Hijo de Dios, nunca se identificó como yo soy el Cristo, no. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2 versos 5 al 10. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿quién? De Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él es Rey, Él es Señor, Él es dueño de todas las cosas, el mundo fue creado por Él. Pero había un plan antes de que Dios hiciera a la humanidad. Ya estaba la salvación en Él. Pero Él dejó su trono, Él dejó su reino, Él dejó su riqueza, Él dejó su gloria, Él dejó todo por venir acá a nosotros. Dice, cual siendo en forma de ¿quién? No de profeta, sino siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso el Señor Jesús siempre Él se llamó Hijo de Hombre, porque Él se hizo hombre, se hizo carne. El Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne para poder estar entre nosotros, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de ¿qué? No de Cristo, no del Mesías, sino de ¿qué? De una naturaleza humana, de hombre. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo dejara su gloria, dejara lo que Él en su esencia era, para venir a humanarse y sentir lo que usted y yo sentimos, y padecer lo que usted y yo padecemos. El humillarse a sí mismo, eso hizo que su nombre fuera engrandecido. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es un nombre que se le ha dado sobre todo nombre, porque dice el 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién es Jesús? Jesús es al quien se le ha dado un nombre sobre todo nombre. Qué tremendo. Entonces podemos decir que Jesús es sobrenaturalmente el Hijo de Dios. Muchos no lo creen, muchos lo dudan, porque dudan que Dios se haya hecho carne. Pero ahí en Filipenses 2:6 dice, siendo en forma de ¿quién? De Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién es Jesús? Es Dios hecho hombre. ¿Quién es Jesús? Es al que se le ha dado un nombre
sobre todo nombre. Así es. Ahora, esto habla de su nacimiento. Jesús hecho hombre, nacido de una mujer, habla de un nacimiento que es semejante a los hombres. Pero déjame decirte que Jesús, aunque nació de una virgen, pero él no fue concebido como cualquier bebé. Pon atención lo que te voy a enseñar esta tarde. Isaías profetizó ahí en Isaías 7:14, profetizó: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nuestro Señor Jesucristo usó un vaso, una mujer virgen que no había conocido varón. Entonces esto me lleva a que lo que fue engendrado en María no fue hecho por carne ni sangre, sino fue por el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿cómo una virgen puede dar a luz un bebé si no ha conocido varón? Yo creo que la primera en dudarlo fue María. Por eso ella no lo creía, porque ella decía: ¿cómo yo siendo virgen, no conociendo varón, voy a tener un bebé? Y entonces por eso tuvo que venir el ángel y hablar con ella y decirle: ¿sabes qué? El bebé que tú esperas es engendrado ¿por quién? Por la obra del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Déjame decirle algo. Esto hace que Jesús sea el Hijo de Dios o sea el Hijo del hombre sin pecado. Porque mire qué pasa, que aunque Él estuvo en una naturaleza humana, en una naturaleza de carne, dice que fue tentado en todo, sufrió todo igual que usted y yo. Él sabe lo que nosotros padecemos, pero dice que Él nunca pecó. ¿Por qué? Porque en la condición, ahí dice en Filipenses 2:8, dice: y estando en la condición de hombre, estando en la condición de carne, estando como usted y yo, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algo que para nuestra vida es imposible ser obediente, para Él fue algo natural. Fue algo natural. Cuando yo quiero describir a Jesús, ¿quién es Jesús? Yo tengo que describirlo como un ser divino que en una naturaleza humana Él fue obediente. Obediente. Mira lo que dijo Jesús. Dijo Jesús: yo hago las cosas que complacen a mi Padre. Eso fue lo que dijo Jesús: yo hago las cosas que complacen a mi Padre. Es más, yo no hago nada sin que el Padre me haya dicho que haga. Y cuando el Señor exclamaba eso, el Dios Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Yo le quiero hacer esta pregunta en esta tarde: ¿usted complace al Padre? Si usted sabe quién es Jesús, ¿usted puede complacer al Padre? Si usted me conoce a mí y sabe que me gusta, usted dice: voy a complacer al pastor, le voy a llevar unos chilitos rellenos. Amén. Pero usted no puede decir: voy a complacer al pastor y le voy a llevar un chocolate, porque le voy a decir gracias, pero el chocolate no me gusta. Cuando usted sabe quién es Jesús, a través de Jesús usted puede complacer ¿a quién? Al Padre. Jesús, Él es soberano Hijo de Dios. Jesús no nada más es el Hijo de Dios sin pecado, sino Él es el soberano Hijo de Dios. Porque allí en Filipenses 2:6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
Jesús no solo es el Hijo de Dios, Él es Dios. Jesús no solamente es el Hijo de Dios, Él es Dios. Amén. ¿Y dónde lo dice? Hebreos capítulo 1, verso 8. Mire Hebreos 1, 8 lo que dice. Mas del Hijo dice, ¿quién del Hijo dice? El Padre. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Mire cómo lo exalta el Padre al Hijo. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Aunque se burlaban de él los soldados y se burlaron los judíos y dijeron, este dice que es el rey de los judíos, y no lo pudieron entender. Pero ahora nosotros que le conocemos podemos decir quién es Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Dios. Es cierto, Él vino como cordero. Es cierto, Él dio su vida en la cruz del Calvario. Es cierto, burlándose, le pusieron una corona de espinas diciendo, este es el Rey de los judíos. Pero un día, cuando Él venga en su segunda venida, Él vendrá con una corona. Él vendrá centrado, no más como cordero, no más como aquel que venía en paz, sino dice que vendrá con sus ojos relucientes, con su boca como un estruendo, con una espada. Él va a venir, ¿sabe qué? Como juez, como autoridad, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todas las naciones se postrarán y le adorarán. ¿Quién es Jesús? Es por eso que esta es la razón por la cual los judíos lo rechazaron, porque su teología iba en contra de lo que ellos creían. Ellos no podían concebir que el que estaban mirando era el Hijo de Dios, que el que estaban mirando era el mismo Dios. Por eso ahí en Juan 8:4 ellos mismos dijeron a Jesús, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un padre que es nuestro padre Abraham, pero tú, ¿cuál es tu padre? Inclusive ellos sabían que José no era su padre, y por eso le quisieron hablar y decir, ¿sabes qué? Tú no tienes ni papá. ¿Cuál es tu padre? Mire lo que dice Juan 8:4. Dice, vemos cómo Jesús le preguntan, y si ellos le decían, las obras de vuestro padre, ellos le contestaron que estaban orgullosos de que Abraham fuera su padre, mientras acusaban a Jesús de que él era ilegítimo, porque fue concebido, para ellos fue concebido fuera del matrimonio. Recuerde que José ya no quería casarse con María. ¿Por qué? La quería repudiar, si no es por el ángel que viene y le dice, ¿sabes qué? Cásate, no la repudies. Mas Jesús le respondió, antes de que Abraham fuese, antes de que usted es su padre, que dicen que es su padre, antes de que eso, yo ya soy. Yo soy. Antes de que Abraham, yo soy. Antes del mundo, yo soy. Antes de que me llevaran a la cruz, yo soy. Yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa, yo soy el omega. Es lo mismo que le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, y cuando vaya ante el faraón y vaya ante el pueblo y me pregunte y me digan, ¿quién te envió? ¿Qué le dijo el Señor? Simplemente dile, yo soy el que soy. ¿Qué quiero llevarte con esto? La muerte de Jesús no es un accidente de la injusticia del ser humano. No lo tienes que ver hoy, el día de hoy, así de esa manera. Mucha gente dice, qué injusticia, cómo lo crucificaron. La muerte de Jesús no es un accidente de la injusticia del hombre. Él no murió como una víctima, tampoco murió como mártir. Él murió en obediencia a su Padre, para que por medio de su sacrificio pudiéramos ser salvos todo aquel que reciba en su corazón y le obedezca. Porque Él se humilló. Él dijo, nadie me quita la vida. Los soldados no se la quitaron. Los judíos que lo juzgaron injustamente no se lo quitaron.
Aún los gobernadores que lo sentenciaron a muerte no le quitaron la vida, porque él dijo: nadie me quita la vida, sino yo la pongo por mí mismo, porque yo tengo el poder también de volverla a tomar cuando yo quiera. Ese es mi Jesús. Esto que te voy a hablar, ayúdame, Israel, te va a sacar los sesos de la cabeza. Te he hablado del nombre de Jesús. ¿Estamos conmigo? Pero yo te hago una pregunta: ¿por qué la sangre de Cristo tiene tanto poder? ¿Por qué la sangre de Cristo tiene tanto poder? ¿Se ha preguntado por qué hay poder en la sangre de Jesús? Hay poder en el nombre de Jesús porque se le ha dado un nombre sobre todo. Por eso en el nombre de Jesús vamos a ¿qué? A poner las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. En el nombre de Jesús vamos a echar fuera demonios y se van a tener que ir. En el nombre de Jesús todo lo que pidamos al Padre Él nos lo va a ¿qué? A dar. En el nombre de Jesús. Pero ¿por qué la sangre de Jesús tiene tanto poder? Podemos decir que Él derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestro pecado. Agárrate. Cuando una mujer está embarazada y tiene en su vientre un bebé, pensamos que la sangre de la madre se puede mezclar con el del bebé porque es alimentado y su sangre corre por el ombligo o por lo que es el cordón ¿qué? Umbilical. ¿Estamos? Entonces pudiéramos pensar que Jesús, al estar en el vientre de María, la sangre de Jesús se estaba mezclando con la sangre de María, ¿cierto o no? Pero yo antes de algo, déjeme decirle que tengamos en cuenta que María era una mujer virgen, no porque era santa, sino porque no había concebido con un ¿qué? No había tenido relaciones con un hombre, por eso era virgen. Pero humanamente ella era una pecadora. ¿Está conmigo? Muchos atribuyen a María una deidad de virginidad, de santidad, y la virginidad de María era simplemente en una cosa externa de su cuerpo. Pero ella, en su vida, en su cuerpo, corría sangre de Adán, de la naturaleza de Adán, de pecado. Por eso en Lucas 1:47, cuando María entiende el propósito de Dios, mira lo que dice. Dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:47. Mi espíritu se regocija en Dios de mi Salvador. Cuando el bebé brincó en su vientre, cuando ella lo entendió, entonces pudo decir: mi espíritu se regocija en el Salvador. Esto significa que ella reconocía que ella necesitaba un ¿qué? Un Salvador, porque ella era pecadora. Y solo los pecadores necesitan un Salvador. Entonces, no podemos pensar que la sangre que corría por María era la misma sangre que circulaba por el bebé Jesús. Porque está comprobado científicamente, y si no, velo en Google y donde quieras, que la madre puede tener un tipo sanguíneo y el bebé puede tener otro tipo sanguíneo. ¿Sabes por qué? Porque el que determina el tipo sanguíneo no es la madre, sino es el padre. Amén. Yo no sé si esto te está abriendo los ojos, pero ¿qué te estoy diciendo? Que el que engendró a Jesús en el vientre de María no fue José, sino fue Dios. Por lo tanto, el tipo de sangre que corría en Jesús es una sangre limpia, pura, santa, sin contaminación. Por eso hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Por eso hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Pero lo más maravilloso
es que cuando tú y yo reconocemos el sacrificio de la cruz y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, dice que Él viene a engendrarnos. Mire lo que dice ahí en Juan capítulo 1 verso 2 y verso 13. Dice: pero ahora todos los que recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Ahora Cristo ha nacido en mí, y si Cristo ha nacido en mí, mi DNA, mi tipo de sangre es una sangre poderosa, es una sangre divina, es una sangre sin pecado. Por eso yo clamo: la sangre de Cristo tiene poder y es poderosa porque está en mí. Aleluya. Por eso Él derramó hasta la última gota de sangre, para que esa sangre maravillosa, con su sello, con el tipo del Padre, fuera también injertada en nosotros. Pero yo quiero terminar. ¿Cómo se describe Jesús a sí mismo? El mismo Jesús se describe a sí mismo. Él se describe como el yo soy. Yo soy el buen pastor, el que su vida da por sus ovejas. Él dijo: yo soy el pan de vida. Él dijo: yo soy la vida verdadera. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mira cómo se está describiendo Jesús. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el que soy. Su nombre es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará. La Biblia dice que toda lengua confesará quién es quién: el Señor. Él es el único hombre en el cual podemos ser salvos. Jesús es el único Hijo de Dios. Él es uno con el Padre. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Cordero de Dios. Él es la rosa de Sarón. Él es el gran sumo sacerdote. Él es la estrella de la mañana. Él es el príncipe de paz, admirable, consejero, Emmanuel, el verbo de Dios, el alfa, el omega. ¿Qué le parece este nombre de quién es Jesús? Cada uno de ellos describe el carácter y los atributos de su misión. Antes de terminar, déjeme preguntarle: si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador y llegara a morir, hágase esa pregunta: ¿piensa que iría al cielo? Bueno, pastor, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. Si usted esta tarde se muriera, ¿cree que iría al cielo porque se ha portado muy bien? Claro que no. Dios mandó a su Hijo, y es lo que hoy estamos recordando, que un día Dios mandó a su Hijo a morir en esta horrenda cruz, que Él derramó su sangre y pagó el precio por nuestro pecado. Y por eso hay un solo camino al cielo, y es a través de conocer quién es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por quién, por mí. Qué tremendo. Hoy mucha gente busca a un sumo sacerdote para que sea el vínculo, o para que un sumo sacerdote sea la conexión entre Dios y el hombre, y no. Y ese sumo sacerdote es Jesús, quien dice en Hebreos 7:27: a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificio cada día. Ellos le ofrecieron primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús los hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Qué te quiero decir esto, mi hermano? Que hoy en día muchos pretenden ser
los conductos para perdonar pecados. Pero dice el Señor, pero ellos tienen que también pedir perdón por sus pecados y luego por ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, haciendo un solo sacrificio y por única vez, se ha convertido en nuestro sumo sacerdote para el perdón ¿de qué? De nuestros pecados. Hebreos 10, capítulo 12 en adelante dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Y nos atestiguó lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pecado que haré con ellos después de que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y añadiré, y nunca más me acordaré de su pecado y transgresión, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decirte? Que hoy estamos aquí recordando no simplemente un sacrificio que hizo el Señor Jesús. Estamos recordando el poderoso nombre, sobre todo nombre, que es Jesús. Que Él, a través de su único sacrificio, ahora podemos tener la libertad de venir y decirle, Señor, perdona mi pecado, restaura mi vida. Y dice que Él nos va a perdonar y nunca más se va a volver a acordar de Él. Ya no tienes que andar haciendo mandas, ya no tienes que andar haciendo sacrificios, ya no tienes que andarte mutilando el cuerpo. Tú ya no tienes que hacer nada porque el precio ha sido pagado. Lo único que necesitas es entrar por fe y decirle, yo creo, yo te acepto, Señor, como mi Señor y mi Salvador, y empezar a caminar en obediencia. Y entonces su Espíritu Santo estará sobre ti y empezarás a tener una relación y empezarás a conocer quién es Jesús. Yo te pregunto en esta tarde, si el Señor Jesús te preguntara, ¿quién dices que soy? ¿Qué le responderías? ¿Qué le responderías? Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie en esta hora. No cabe duda que tenemos un Dios maravilloso, el Hijo maravilloso, su Espíritu Santo maravilloso. Yo no sé si tú puedas sentir su presencia, pero yo siento la presencia del Señor aquí en este lugar. Oh, habrá alguien en este lugar que pueda decirle, Señor, me postro delante de ti, reconozco tu sacrificio. Quizás, Señor, yo lo he recordado, yo he oído hablar mucho de ti, pero, Señor, mi vida no refleja el precio que tú has pagado. Mi vida no refleja la transformación por el precio que tú has pagado. Yo te invito en esta tarde, aquí hay lugar en el altar, vamos a cantar un canto. Y yo te pido que vengas delante de Él y nos humillemos, no simplemente recordándolo como el sacrificio que Él hizo, sino recordándolo con el poderoso nombre en el cual Él es, Él será por siempre, que tiene poder para restaurar, que tiene poder para sanar, tiene poder para libertar, tiene poder para salvarte en esta tarde, tiene poder para liberarte de las cadenas que te oprimen. Oh sí. Por eso adoramos y glorificamos al Señor Jesús. Sí, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Elohim
se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Sí, Señor. Yahweh.
Señor, trae libertad. Solo tu nombre, Señor, trae salvación. Tu nombre, Señor, carga esa esperanza. Tu nombre, Señor, es amor. Y corremos, Señor, a ti, porque sabemos, Señor, que tú te manifiestas solo al mencionar tu nombre. Y aquí estamos, Señor, reconociendo el poder que tú tienes, Señor. Gracias, oh gracias, oh gracias te damos, Señor. Oh, tu nombre, tu sangre me ha hecho libre. Oh, díselo, iglesia, díselo, porque por medio de Cristo podemos acercarnos confiadamente delante de Él. Oh, así que sacude toda tu vergüenza, iglesia. Sacude toda tu culpa. Sacude todas tus dudas. Oh, porque aquí está el gran yo soy. Oh, el gran yo soy está aquí. Oh, está en este lugar. Oh, Yeshua Mashiach. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh, tu nombre, Señor, es grande. Oh, oh, tu nombre es poder. Oh, sí, Señor. Oh, si le adoras, pueblo. Oh, Él se manifestará. Oh, abre tus labios. Y Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh. Oh, Yeshua, Adonai, se manifestará. Reconoce su grandeza. Y Yahweh, Rafa, Señor, Elohim, ¿quién soy yo? Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Oh, yo era polvo, pero tú, Señor, veniste a darme vida. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo no tengo otra manera de agradecerte más que mi vida sea una adoración para ti, Señor. ¿Cómo agradecerte, Señor? ¿Cómo agradecerte, Señor? Lo único que puedo hacer, Señor, es entregar todo a ti, Jesús. Porque no se trata de unos momentos, Señor. No se trata simplemente de unas canciones, de unas melodías. No se trata solo de un servicio, Señor, sino de una vida entera.
sino de una vida entera en esta tierra, Señor. Yo no quiero que mi único canto sea el que estoy entregando en esta tarde, no. Yo quiero que mi adoración sea mi vida entera, Jesús. Yo quiero, Señor, entregártelo todo a ti. Porque no te atreves tú que escuchas. Porque no te atreves tú que escuchas. No tengas miedo de entregarle todo a Cristo. No tengas miedo. No tengas miedo de entregarle todo a Cristo. Todo, 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 todo. Tu tiempo, tus riquezas, tu carácter, el palpitar de tu corazón. Señor, queremos vivir una vida de acuerdo a ti, Jesús. Yo quiero representarte aquí, Señor. Yo quiero representarte aquí, Señor. Yo quiero que el mundo te vea a ti, Jesús, por medio de mis acciones, por medio de mis palabras. Oh pueblo, ¿tú te atreves a decir eso esta noche? Él lo entregó todo por ti. Todo por ti. Eso lo merecíamos. Yo merecía morir.